Bueno, doctora, hoy vengo a explicar lo que es la anatomía del corazón, el ciclo cardíaco y si existieran ciertas patologías, cuáles son los síntomas que presentan los pacientes y cuáles son los signos que se encuentran en el examen físico. En las partes del corazón podemos encontrar la aorta, el tronco pulmonar, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, la arteria pulmonar izquierda, las venas pulmonares superiores e inferiores e izquierda, la válvula mitral, la válvula aórtica. También podemos encontrar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Podemos encontrar la vena cava inferior, la válvula tricúspide. Podemos encontrar también la vena cava superior. Bueno, doctora, hablaremos del ciclo cardíaco. Vamos a explicar el nombre de cada fase y qué indica ese nombre. Cómo está la presión de las aurículas en los ventrículos y las arterias. Mejor explicado es ver cómo está la presión de las aurículas con respecto a los ventrículos y de los ventrículos con respecto a las arterias. Hacia dónde fluye la sangre. Y por último, y cómo se encuentran las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas y si están abiertas y cerradas. El ciclo cardíaco se compone de una serie de sucesos fisiológicos que se dan en el comienzo de un latido hasta el comienzo de un siguiente latido. Lo increíble es que todo el proceso tarda 0.80 segundos. El ciclo cardíaco se divide en dos fases, las cuales tenemos la sístole y la diástole. La sístole es el periodo de contracción del corazón en donde se bombea la sangre hacia el organismo y entre las fases que componen la sístole se tiene la contracción isovolumétrica y la eyección. Y aparte tenemos la diástole, que es un periodo de relajación que permite al corazón recibir sangre y se tiene la fase de relajación isovolumétrica, al llenado pasivo y al llenado activo. Las aurículas van a comenzar totalmente llenas. Como las aurículas van a estar completamente llenas de sangre, eso quiere decir que la presión de las aurículas va a ser superior a la presión de los ventrículos, por lo que las válvulas auriculoventriculares se van a abrir, que serían estas. Después, después fluye la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos y será un flujo que es pasivo. Gracias a gradiente de presión, la sangre va de mayor a menor presión y por eso se llama la fase pasiva. Como podemos ver, la sangre va avanzando de forma lenta. Aquí ocurre el llenado del 80% de los ventrículos. Entonces sabemos que la presión es mayor en las aurículas que en los ventrículos. Se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares, que son estas, y las válvulas sigmoideas, que son estas, se encuentran cerradas. La sangre fluye de las aurículas a los ventrículos y se produce el llenado del 80%. Ahora hablaremos de la fase de llenado activo o también llamado sístole auricular, porque es ahí donde las aurículas se contraen para pasar la sangre que queda en ella y la sangre pasa entonces y llena el 20% que hacía falta en los ventrículos. Y vemos que es un llenado activo gracias a la sístole auricular. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos de forma activa. Entonces vemos que la presión de las aurículas es mayor que la de los ventrículos. Debido a que la sístole auricular, vemos que las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas y permiten el paso de sangre. Las válvulas sigmoideas se encuentran cerradas y se produce el 20% del llenado de los ventrículos. Ahora hablaremos de la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica vemos que los ventrículos están completamente llenos
cargados de sangre, que en su totalidad es de 120 mililitros. Eso quiere decir que el volumen telediastólico, el cual se refiere que el volumen que está al final de la diástole, que hasta aquí llega la diástole y luego comienza la sístole, entonces el volumen que contienen los ventrículos es de 120 mililitros. En ese momento la presión ventricular supera a la presión de las aurículas. Es por eso que las válvulas auriculoventriculares se cierran. Y cuando se cierran producen el primer ruido cardíaco, que es el R1. Y también las válvulas sigmoideas están cerradas. Y por eso esta fase se llama isovolumétrica. Por eso el volumen va a ser el mismo, quiere decir que es constante, ya que las válvulas están cerradas, entonces la sangre no tiene a dónde ir. Por eso el volumen será el mismo y el término contracción es porque los ventrículos se comienzan a contraer, no mucho, pero comienza a contraerse. Donde se comienza a contraer es en la siguiente fase. La fase de eyección, aquí el ventrículo se centra completamente y lo que hace es que la presión de los ventrículos supera la presión de las arterias, que hace que las válvulas sigmoideas se abran debido a la mayor presión de los ventrículos y la sangre se bombea hacia el resto del organismo. Lo que vamos a ver aquí, las válvulas sigmoideas van a estar abiertas, lo que va a permitir el paso de sangre, como vamos a poder ver ahorita. Pero la sangre que va a pasar es de 70 mililitros, lo que quiere decir que el volumen sistólico, y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido, que es de 70 mililitros. Entonces vamos a ver la presión mayor en los ventrículos es mayor a la presión que en las arterias, la cual se origina la apertura de las válvulas sigmoideas y las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas porque no se quiere que la sangre fluya hacia las aurículas, lo cual la sangre fluye a las arterias en un volumen de 70 mililitros. Bueno, y por último tenemos la fase de relajación isovolumétrica, que es la que hace que el corazón se mantenga relajado y vemos que la mayor cantidad de sangre la contienen las arterias. Estarán repletas de sangre, lo que hace que la presión de las arterias sea mayor a la presión de los ventrículos, por lo que la sangre va a intentar regresar hacia el corazón, porque la sangre va mayor a menor presión, pero no va a poder porque las válvulas sigmoideas van a impedir cuando la sangre intente volver hacia los ventrículos. Las válvulas sigmoideas se cierran porque son como bolsitas y ese cierre lo que produce es el segundo ruido cardíaco o R2. Entonces las válvulas sigmoideas se encuentran cerradas como las válvulas auriculoventriculares también están cerradas. Es por eso que el nombre de isovolumétrico, porque el volumen se mantiene constante, porque no se desplaza hacia ningún lado, lo cual cuando se cierran las válvulas produce un ruido cardíaco y eso sería todo el ciclo cardíaco. Gracias. Bueno, la estenosis aórtica es una patología que afecta a la válvula aórtica. Estrechando el paso de la sangre ocurre cuando la válvula aórtica no se abre adecuadamente, impidiendo que una parte de la sangre del ventrículo izquierdo pase al resto del cuerpo. Lo que hace es que una parte de la sangre regrese al ventrículo izquierdo. Entre los síntomas que puede referir el paciente podemos encontrar el dolor torácico, dificultad respiratoria, desmayos y palpitaciones. Entre los signos en el examen físico podemos encontrar durante la inspección un choque de punta sostenido,
onda de llenado auricular prominente. En la palpación, choque de punta fuerte, intenso hacia la izquierda y ligeramente por debajo de la línea mesoclavicular. Frémito sistólico sobre el área aórtica. Es cotadura external o de las arterias carótidas en la enfermedad grave. Incremento pequeño y lento del pulso carotidio. Si se encuentra estenosis aórtica bicúspide, verificar en busca de retraso en el pulso femoral con el fin de descartar coartación. Ya, en los ruidos cardíacos, ritmo y presión arterial, encontramos que el ruido A2 es normal, suave o ausente, el ruido S4 prominente, presión arterial normal o presión sistólica normal con elevación de la presión diastólica. Entre las características podemos ver que es áspero e intenso. Bueno, ahora hablaremos de la insuficiencia de tricuspidia. Es un tipo de patología de la válvula tricuspidia en la que la válvula se encuentra entre las dos cavidades, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. En esta no se cierra correctamente debido al mal funcionamiento de la válvula tricuspidia. La sangre regresa al inferior de la aurícula derecha. Entre los síntomas que puede referir el paciente podemos encontrar fatiga, ritmo cardíaco irregular, o sea, arritmias, falta de aire al hacer actividades, hinchazón del abdomen, piernas o venas del cuello. Entre los signos que podemos encontrar en el examen físico son los siguientes. En la inspección, la onda B grande en el pulso yugular, coordinada con la pulsación carotidia, se puede encontrar un edema periférico, ascitis o ambos. En la palpación, la pulsación del ventrículo derecho, pulsación hepática durante la sístole. En los ruidos cardíacos, ritmo y presión arterial puede haber fibrilación auricular. En las características podemos ver que es soplante, áspero o musical. En la auscultación el soplo suele ser más intenso durante la inspiración. Muchas gracias.